Bendecido, bendecida, gracias por sintonizarte. Habla tu hermano y amigo Conrad. Hoy vamos a darle continuidad a la serie que comenzamos ayer, la Navidad, el resto de la historia. Pero permíteme orar. Padre bueno, Padre santo, gracias por la oportunidad que nos das de sentarnos a compartir tu palabra, un pensamiento de tu palabra, Señor amado. Espíritu del Dios viviente, haz lo que solamente tú sabes hacer, no por fuerza, no por poder, sino por tu espíritu. Aviva tu palabra, Señor amado, en los corazones de aquellos que la escuchan, que se haga un fuego ardiente, Señor amado, y que se sientan conectados a ti y que se muevan, Padre, a hacer lo que tú desees que ellos hagan. Ayúdalos como la persona que vamos a estudiar hoy, a José, a ser prontos para obedecer, a tener sentido de urgencia para cuando tú les mandes y encomiendes a hacer algo. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor amado, que transfieras de tu esencia, de tu espíritu, que hagas un trasplante de corazón en sus vidas, Señor amado, que pongas tu corazón en el de ellos, en el nombre de Jesús, porque tú eres la verdadera Navidad, tú eres la verdadera razón de nuestra existencia. En ti nos movemos, vivimos y somos, decía el apóstol Pablo. Yo te pido, Señor amado, que le des aliento al que está desanimado, que le traigas gozo al que tenga tristeza, que le traigas nuevas fuerzas al cansado, que le traigas paz al que está afligido y deprimido, en el nombre de Jesús, porque el castigo de tu paz de nuestra paz fue sobre ti, y por tus llagas, por tus heridas, Señor amado, fuimos sanados, Señor, de cualquier aflicción. Los bendigo en el nombre de Jesús. Usa mi mente para pensar, usa mis palabras para hablar. Escóndeme detrás de ti, Señor amado. Todo tú, nada yo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de proseguir, quiero reconocer y darle honra a quien honra merece. Muchas veces nosotros no aprendemos de un solo recurso, nosotros no aprendemos de una sola fuente. Dios es la fuente principal, la comunión en la presencia de Dios, el tiempo de oración, el tiempo de estudio en la palabra. Si no hacemos eso, Dios no tiene mucho con qué trabajar, está limitado. Así que es bueno estudiar la palabra, pero es bueno ser sensible al Espíritu de Dios cuando te dice, ok, detente aquí, déjame hablarte sobre este asunto. Y muchas veces Dios nos habla de esa forma, pero también, por ejemplo, si estamos casados, usa a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o nuestro esposo en el caso de las damas, para impartirnos sabiduría. Que le hagamos caso a veces en una cosa, pero 90%, por ejemplo, de la sabiduría que usted pudiera decir que salga de mis labios, yo la he aprendido de mi esposa en los 27 años de casado que hemos tenido. Dios muchas veces la ha utilizado a ella para hablarme directamente. Y muchas veces honramos a alguien de afuera cuando nos está diciendo lo mismo que nuestro cónyuge nos está diciendo por 6 meses consecutivos. Así que hay que darle honor a quien honor merece. Esa parte es a mi esposa. La otra persona que quiero reconocer es Rick Renner. Usted me va a ver dando muchos datos históricos, muchos datos bien precisos, bien particulares. Y esto es basado en un trabajo investigativo, una serie de 15 partes que Rick Renner hizo sobre la Navidad, la verdadera historia. Yo estoy condensando esto. Si usted quiere ver los trabajos originales, los videos originales, puede ir en YouTube, en el canal de Rick Renner. Va a encontrar una sección que se llama La Navidad, el resto de la historia. Y de ahí es que estoy basando un gran porcentaje de la información que estoy compartiendo con ustedes. Así que no es que yo no hice mi trabajo, yo hago mi trabajo investigativo. Le pregunto a Dios, Dios te pone los materiales, las personas que han estudiado lo mismo que tú estás buscando entender y compartir. Y quiero pues darle honra a este hombre, un ministerio, uno de los ministerios más serios y de mayor integridad que he visto en los 29 años que llevamos con pacto con ellos, teniendo pacto. Es un hombre que estudia la palabra verso por verso, palabra por palabra. Muchas veces algunos de los significados que usted me va a ver dando en griego, cuando tengo una versión limitada, él tiene
la manera expandida y te explica el contexto, el trasfondo y toda la descripción de lo que circunscribe la palabra que se está trayendo. Así que quiero dar esa salvedad y darle honra a quien honra merece, a Rick Renner, por esta serie de enseñanzas que estoy haciendo un pequeño extracto y compartiendo con ustedes. Ayer hablamos de por qué Dios eligió a María. Hoy vamos a hablar de por qué Dios eligió a José. Y comentábamos que Dios no hace las cosas al azar, Dios no hace las cosas por carambola, como que metió, como cuando nosotros crecíamos, no sé en estos tiempos de ahora, pero cuando crecíamos la maestra metía en una bolsa todos los papelitos de los nombres de cada estudiante en el salón cuando iban a rifar o sortear algo y sacaba el número y ¡pam! Ese es el ganador. Cuando Dios va a escoger a alguien, Dios no es así. Tiró los nombres en un papelito, al azar, randomly, sacó un papelito y se caguabonga, es Conrad. No, Dios no opera de esa forma. Hay una serie de cosas que Dios ha puesto en moción, en movimiento en su palabra, principios que Él mismo ha establecido y que Él no va a violar, y que va dándole un ángulo de si esta persona va a ser fiel o si esta persona no es apta para hacer esto o lo que Él necesita haga. Así que si Dios te está mandando a hacer algo es porque hay una razón. Si Dios no te está escogiendo para hacer algo, Él también tiene su razón. A cada cual Él trabaja según lo que hay disponible. ¿Habrá alguna razón por la cual escogió a José? Sí, hay varias razones por las cuales escogió a José. Pero Dios no le puede asignar algo a alguien que no haya sido fiel, que tenga en poca cuenta las cosas de Dios, que sea una persona que no sea leal, no tenga lealtad, que no haya sido probado con experiencia, que no haya tenido ningún tipo de éxito. Dios no va a usar a esa persona. Dios va a usar a una persona que, aunque no esté en el nivel que quisiera estar y que no lo tenga todo realizado, que no tenga toda su vida en orden, aunque falte algún detalle, una imperfección, Dios va a mirar que si le va a dar una asignación a una persona, que la persona haya mostrado fidelidad, que la persona haya mostrado lealtad, que la persona haya sido probada y haya salido con éxito de esa prueba, y que es una persona a la quien Él pueda confiar. ¿Qué clase de hombre era José, que atrajo el corazón de Dios para que le diera la asignación de ser el padre adoptivo de Jesús? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a contestar varias preguntas. ¿Por qué Dios escogió a José? ¿Dónde José conoció a los papás de María? ¿Dónde, si José era fiel? Vamos a hablar sobre la integridad de José, la bondad y el sentido humanitario que tenía José. Veremos por qué Dios confió en este hombre, porque estaba sintonizado a escuchar a Dios y actuar con prontitud y diligencia. Tenía sentido de urgencia cuando Dios le mandaba hacer algo. José era el líder espiritual de su familia. Y vamos a destruir una tradición que por años se ha inculcado y que lamentablemente se debe a una mala traducción. Vamos a hablar. ¿Era José de verdad un carpintero? ¿Era pobre José? ¿De verdad que José era pobre? ¿O era adinerado? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto sobre la profesión de José? Y pues vamos a comenzar con la tradición de si José era un carpintero. Así que ponte el cinturón de seguridad si estás guiando, siéntate si estás de pie, porque lo que te voy a explicar quizás te suene bastante chocante, va a destruir tu tradición, va a pisotear las vacas sagradas y va a hacer steak con ellas. Y es como yo bromeo a veces con mi esposa cuando dependiendo de la iglesia donde tú vayas a ministrar, tú haces el saludo. Hay algunas iglesias que tú dices bendecido o bendecida,
Otras iglesias tú dices, Dios te guarde, Dios te bendiga, que el Señor le siga bendiciendo. Hay otras que son, que tienes que ir con, que la paz del Cordero Inmaculado le redima de la concupiscencia de la carne y le ayude a no romper o violar las 614 reglas y regulaciones de Moisés para que la maldición no le caiga arriba, a menos que aplique la gracia de Jesús, que ya pagó el precio y lo libre de la maldición de la ley. Dios le guarde. Hay tradiciones diferentes, pero vamos a, lamentablemente, les voy a hablar por la palabra y por los escritos históricos que hay. La mayoría de la gente piensa que José era un carpintero y que por tradición un carpintero era pobre. Pero eso no se alinea con los hechos históricos. Mateo 13:55 dice, y está hablando de Jesús, dice esta pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? Y estoy leyendo de la nueva versión de la Biblia de las Américas. ¿No es este el hijo del carpintero? Sin embargo, ponte el cinturón, cuando buscas esta palabra en el original griego, no es la palabra para carpintero. Es una mala traducción, es una traducción desafortunada, es una mala traducción que creó una tradición que no es verdad. La palabra griega es tecton. T-E-K-T-O-N, tecton. El mero decir la palabra tecton se suena familiar a una palabra que usamos en nuestro diario vivir, technology. Tecnología viene de esta palabra griega tecton. Así que tecton está hablando de una persona altamente avanzada en la labor que sea que esté realizando en ese momento. Una palabra que significa uno que crea mobiliarios exquisitos y finos. No está hablando de un carpintero, una especie de ebanista pero más avanzado. Uno que hace joyería fina, mosaicos magníficos, trabajo de cristales, cristalería, trabajo o tallados en piedra. Y es aún la palabra que describía a un supervisor de un edificio, que es claramente la más certera en este verso. Ok, estamos hablando de una persona altamente avanzada, perdón, en cualquier cosa que esté realizando. Esto era un genio, esto era como si fuera un Einstein, como si fuera un Mozart en la música, un Thomas Alva Edison inventando la bombilla, Alexander Graham Bell inventando el teléfono. Estamos hablando de personas que tenían una dotación especial, estaban superdotados y eran más avanzados que sus contemporáneos. En cualquier cosa que hicieran, siempre estaban buscando, ok, ¿cómo yo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo inventar? Esa es la descripción que da de José. Eso no es un carpintero, es una persona, un tipo de supervisor que podía hacer de todo por la capacidad que tenía. No solamente eso, todas las labores que hacían este tipo de personas eran altamente pagadas o remuneradas. Él era un profesional. Te explico esto, ¿por qué? Porque José no era pobre. La gente asocia que José era pobre por la ofrenda que dio cuando llegaron al censo, pero eso lo vamos a explicar en otro episodio. José vivía en Nazaret. Y a 4 millas de Nazaret había una ciudad que Herodes Antipas estaba construyendo para que fuera la ciudad ornamental de Galilea. Y se llamaba Séfora o Séfora. En ese lugar estaban haciendo cosas bellas, bellas artes, cosas hermosas, unas edificaciones terribles, terribles digo en cuanto a belleza, una cosa indescriptible. Y mientras se iba levantando esta ciudad de Séfora,
esta ciudad se convirtió en el centro bancario del Medio Oriente. Séfora, como les dije, era 4 millas de Nazaret, y Nazaret era una ciudad más adormecida, era como la Bella Durmiente, era la ciudad durmiente donde los trabajadores iban y caminaban hasta Séfora para trabajar y después regresaban a Nazaret. Muy poca gente pobre o indigente vivía en Séfora. La gente adinerada, la gente millonaria, la gente de recursos vivía en Séfora. ¿Se acuerdan que el episodio pasado, en el capítulo anterior, les dije de María que los padres se mudaron a Séfora? Cuando María se comprometió con José, ella había sido criada en Séfora, porque les había explicado que su papá era el supervisor o el que estaba a cargo de los pergaminos y los rollos de la Sagrada Escritura. Era un hombre de la palabra, vivía básicamente en la iglesia tiempo completo, y le enseñó y le inculcó a María y a su familia, a su esposa, a respetar la palabra de Dios y a honrarla y vivir comprometidos a la iglesia local. Cuando ella se compromete, María, con José, ella viaja, se traslada otra vez hacia Nazaret para comenzar el año de entrenamiento de matrimonio antes de que se casara con José. Esto explica que Jesús en muchas ocasiones fue a visitar a sus abuelos a Séfora. Y ahí es que vemos entonces de dónde es que Jesús saca las parábolas que saca, la facilidad que Jesús tiene que para hablarle tanto al pobre indigente como al adinerado, de dónde es que Jesús saca términos de banca, finanzas y seguros, y puede usar terminología que es del sistema bancario en las parábolas que utiliza, las comparaciones que hace, las torres que vio que se estaban construyendo, que había que calcular el costo. Todas esas cosas, Jesús usaba vocabulario prestado de las obras teatrales que posiblemente tuvo acceso cuando ya Séfora había sido construida y su papá iba a trabajar, y posiblemente él, aprendiendo el oficio de su papá, iba con él. Así que esto te da mucho del trasfondo de Jesús, que iba a ver a sus abuelos y visitaba a su familia allá en Séfora. Se cree, por los escritos que hay, que José trabajaba en Séfora y supervisaba uno de los edificios. Era un tipo de foreman también, de capataz. Era alguien con mucha autoridad en Séfora. Y cuando él estaba allí, Jesús era niño, Séfora estaba en construcción aún. Y es muy probable, perdón, denme un segundo, disculpen. Es bien probable que los padres de María conocieron allí a José supervisando el edificio y los trabajos de ornamentación que se estaban haciendo, y cuando lo vieron y lo conocieron e interactuaron con él, pensaron para ellos: wow, esto es un hombre ejemplar, esto es un joven de buena presencia, este es un joven educado, caballeroso, es sobresaliente en lo que hace. Mira toda la gente que supervisa, mira toda la cantidad de cosas únicas que puede crear. Es exitoso. Un hombre así sería ideal para que se case con nuestra hija. Y pues José les cayó bien. Obviamente a José le debe haber gustado la muchacha. Y una cosa y la otra, teniendo buena reputación, era bueno en su profesión, era bien remunerado, era el hombre ideal para María. ¿Pero qué te dice esto? Que José no era un carpintero pobre. José tenía los recursos necesarios para que Dios le pudiera confiar su hijo Jesús. José era fiel en lo que hacía. En Lucas 16:11 dice: por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas o mamón, eso es el griego, mamón, no es que estoy diciendo una mala palabra en español, ¿está bien? Que era un espíritu que operaba de riquezas.
¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si José no hubiera sido fiel en la profesión, en la carrera, en el trabajo que hacía y en sus finanzas, ¿cómo Dios le iba a confiar una asignación mayor de entregarle como hijo adoptivo el hijo suyo? Aquí vemos que otra vez Dios es predecible, que tiene una forma de operar, que ha puesto unos principios en movimiento y que Él no va a violentar sus propios principios. Hay otra escritura que dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. No me acuerdo la escritura ahora, pero está en los evangelios, en una de las parábolas. Quiere decir que Dios confirma en otros versos que Él busca fidelidad en la persona. Si en lo poco eres fiel, entonces te puede liberar, poner en tus manos cosas mayores. Quiere decir que Dios ha estado observando, esto no es una cosa de la noche a la mañana, Dios ha estado observando detalladamente, con cautela, a José por un largo tiempo, y ahora y sabe que José es fiel, que José es trabajador, que José es íntegro con sus finanzas, que ha establecido una buena reputación y que tiene integridad. En Mateo 1:18 nos dice, nos revela el carácter de José. ¿Por qué nos revela el carácter de José? Porque vamos a ver un hombre que es compasivo, que es bondadoso y que es discreto. ¿Se acuerdan que les había dicho que por un año no pueden estar, una vez que se comprometen, se preparan por un año, no pueden tener relaciones íntimas sexuales, y entonces al cabo de un año se realiza la boda oficial y se casan? En el verso 18 de Mateo 1 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Si José hubiera sido una persona de un carácter brutal, cruel y despreciable, se hubiera fastidiado María. ¿Cómo tú me puedes hacer esto? Violaste mi honor, me faltaste el respeto. José fue tan bondadoso y humano que, aunque tenía el derecho legal de divorciarse de ella y avergonzarla públicamente, prefirió hacerlo en secreto y lidiar con las consecuencias más tarde. No quiso avergonzarla, lo cual me dice que José la amaba y estaba más preocupado por María que por su propia reputación. Eso es tremendo, llega a ser uno en el tiempo que vivimos, ¿no? Y que no me digan en la esquina el venado, una canción que había hace años atrás, que no me digan que me pusieron los cuernos. José no le importó eso, él le importaba más el bienestar de María. Otra cosa importante, José estaba sintonizado, afinado espiritualmente a oír la voz de Dios. En el verso 20 del mismo capítulo que estamos leyendo, dice, mientras pensaba en esto, se le apareció un ángel en sueños del Señor. Mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y lo pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando, dice en el verso 24, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esto habla mucho de la capacidad que tenía José. Quiere decir que no es el primer rodeo que él pasaba de una mala noticia, no es la primera vez que Dios lo había mandado a hacer algo. ¿Por qué yo lo sé? Porque la primera vez que Dios te pide que hagas algo que es un poquito más contundente,
tú empiezas a forcejear, a luchar con él. Es duro. Esa primera ocasión que Dios te pide que haga algo es un forcejeo interno. A todos les ha pasado. Y al que no le haya pasado, al final siquiera oramos la oración del pecador para que te arrepientas, porque te estás mintiendo a ti mismo. Todos los que le servimos a Dios, en un momento cuando Él nos ha pedido algo de envergadura, entramos en un forcejeo, una lucha interna, a ver cómo nos salimos de la situación. Especialmente si estamos pasando una situación emocional que nos está afectando emocionalmente, que nos está alterando emocionalmente. Es sumamente duro poder bypass las emociones. Es difícil para poder escuchar la voz de Dios en lo que las emociones se calman. Te voy a dar un pequeño testimonio, no te voy a dar todos los detalles de por qué yo te digo que Dios es predecible. Cuando tú encuentras tu ritmo con Dios y ves la forma en que Él se va moviendo en tu vida, tú tienes ya una noción de cuándo Él va a hacer algo. Tú sabes que en la Biblia dice en Romanos 8:26, me parece que es, puede que diga un verso más adelante o más detrás, o discúlpame, pero te habla que cuando en nuestra debilidad no sabemos cómo orar, pero el Espíritu de Dios intercede con nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que cuando tú caes en un hoyo, el Espíritu de Dios dice: ok, caíste ahí, voy contigo hasta que salgamos los dos, no te voy a dejar solo. Y empieza a orar por ti. Tú puedes empezar a orar y empiezas llorando y estás ahí un rato orando en lengua y estás desplomado, pero después de cierto tiempo, no sé el tiempo que sea, 1 hora, par de horas, un día, el tono de Dios se va levantando dentro de ti, y entonces te va levantando, y de momento el llanto cesa y empieza a levantarse suspiros que no hay, indecibles, oraciones indecibles, y es Dios empujando a través de ti la situación difícil. Yo, conociendo esto por experiencia, me pasó una situación muy lamentable, familiar, cercana, en la que me vi, sin haber hecho nada, me vi forzado a salir de mi hogar. Una situación que para otras personas puede tomar 1 o 2 meses, 60 días. No solo me afectó eso, me interrumpió. Llamé a unos familiares a ver si me podían recibir para no interrumpir el training que tenía, y no se dio, por la razón que sea. Te bendigo. ¿Qué sucedió? Me separan de mi familia, me interrumpen el entrenamiento, y lamentablemente a causa de eso el trabajo, la compañía me separa del trabajo. Esa misma semana también muere nuestra perrita, y en medio de todo esto es una situación a solas con Dios. Ya yo tengo experiencia de cómo Dios trabaja. Lo que Dios me puso en el corazón: vamos a interceder en lenguas. Lloré como 6 o 7 días. Todos los días lloraba. Todos los días la depresión tocaba la puerta. Gloria a Dios por personas que son más apegados que un hermano o que un familiar, como dice en Proverbios 27:17. Y seguí orando, seguí intercediendo, seguí orando, seguí intercediendo en lenguas. Y de momento me llaman en 10 días, algo que a una persona normal le toma 60. En 10 días Dios movió todo esto, y lo que el enemigo tornó para mal, Dios lo cambió para bien, y se pudo reunir la familia otra vez. Dios es predecible en cosas que hace. Dios es predecible en la manera
de actuar. Cuando tú encuentras un ritmo con el tú tienes una noción, no tienes todos los detalles, pero tú tienes una noción de que Dios está haciendo algo, de que Dios va a hacer algo, de que Dios va a moverse, de que Dios va a hacer algo, de que Dios está haciendo algo tras bastidores. Tú no lo estás viendo, tú no lo estás sintiendo. En lo natural todo se ve como que va de mal en peor. Tú no lo entiendes, te cuestionas, pero sigues orando en el Espíritu, sigues orando en el Espíritu, sigues orando en el Espíritu. Yo me imagino, José esto lo presenta aquí bien elegante, de que se fue y quiso en secreto. Yo me imagino que él llegó al taller donde él estaba y empezó a tirar cosas allí y empezó a gritar y a llorar y preguntarle: Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué esta muchacha? Yo que me he entregado a ella, yo que he hecho todo esto y mira cómo me paga. Y me imagino que en esa se desplomó y se quedó dormido. Y ahí un ángel en sueños le habló. Si José no hubiera tenido experiencia, como la experiencia que yo he tenido de las cosas que me han pasado, y sé que si fluyo con Dios de esta manera, le estoy abriendo la puerta para que Él me hable and take over, se tome control. Si él hubiera sido probado anteriormente, cuando Dios le da ese sueño y el ángel le dice las instrucciones, él sencillamente hubiera dicho: no, dame 5 confirmaciones más, mándame 40 visitaciones de ángeles, y se fastidia el plan de Dios. Pero quiere decir que ya José había sido probado anteriormente, y tan pronto vino la instrucción: ok, Señor, vamos a hacerlo. Había sido una persona probada en eso. En el verso 24 y 25, cuando José oyó a Dios, él no titubeó en actuar rápidamente. Fue pronto en obedecer. Lo cual me dice que no es la primera vez que Dios le había encargado algo difícil. En Mateo 2, del 13 al 14, nos dice que José tenía una carrera, una profesión. Y ir a Egipto era algo fuera de sus límites, era algo fuera de sus fronteras. Cuando él se le revela en sueño, en el verso 13 y 14, dice que un ángel se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Tiene toda su carrera establecida en Sephora, tiene todas sus inversiones, tiene todo, y ahora Dios le está diciendo: en cuestión de horas tienes que montar las maletas, arrancar e irte. Muévete, porque van a matar al nene si no lo haces, y vas a abortar el plan. Estamos yendo a una ciudad pagana, a un estado totalmente pagano. No conozco a nadie, no tengo contacto, no tengo a alguien que me reciba allá. Ni siquiera tenía permiso ni visa de trabajo. Eso no era huir por un momento, era un desprendimiento total de su carrera, de su pasado, de su profesión, de todo, de su seguridad, salir corriendo. Eso es fuerte para un hombre. Ahí te explica por qué es que Dios tiene que mandar a los reyes magos o los magos de Oriente con los tesoros, oro, mirra e incienso, porque sin permiso de trabajo y sin conexiones, José no iba a poder trabajar en Egipto. Iba a poder vivir por un tiempo con los fondos que tenía, pero esos fondos no iban a durar para siempre. Y estos reyes de Oriente llegan en el momento preciso, cuando los fondos se habían acabado, para apoyar y darle apoyo financiero a Jesús. El regalo era para Jesús, pero Jesús era un toddler. Los que lo administran son los padres, así que le estaba dando oxígeno, estaba poniendo gasolina en el tanque para que los padres de Jesús pudieran llevarlo a lo que tenían que llevarlo.
José, por segunda vez, Dios le dio una instrucción difícil y no argumentó con Dios. Empacaron las maletas y se fueron esa misma noche. En Lucas 2, 41 al 42 dice que los padres de Jesús acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Por estos 12 años, mientras vemos que José está vivo, José iba consistentemente cada año con su familia a la fiesta de la Pascua. Era consistente en guiar a su familia espiritualmente. Él no enviaba a los nenes a la iglesia y él se quedaba en casa a hacer otras cosas. No, él iba con los nenes a la iglesia y su esposa, él enseñaba por ejemplo, él guiaba con ejemplo, con su ejemplo personal, como dicen en inglés, he led by example. Hay gente que le dicen a sus hijos, fumar es malo, no fume como yo fume porque eso te hace mal. No. Y el nene está mirando, 2 más 2 es 4, me dice que no me lo fume y que no me lo beba, pero tú te lo estás tomando, no puede ser tan malo. No, tú enseñas, por ejemplo, que tus palabras, aunque no las digas, tus acciones confirmen, ok, esto, tú me ves que yo hago esto, actúa de esta forma, haz como yo lo hago. Yo no le he enseñado a mis hijos, ninguno de ellos fuma ni bebe, tiene otras imperfecciones, pero ellos nunca me han visto coger una copa de licor ni un cigarrillo. Así que yo no tengo que decirle, tú me has visto alguna vez fumando, tú me has visto alguna vez bebiendo, tú me has visto alguna vez saliendo con otras mujeres que no sea tu mamá. No, pues entonces sigue mi ejemplo. Y por último, Jesús, Dios confirmó que José era el líder espiritual de su casa. So, Dios consideró todas estas cosas antes de entregarle en sus manos a José el legado de ser el padre adoptivo, the foster parent of Jesus, the Son of God. ¡Qué honor! ¡Qué honra! Quiero cerrar con esto, que estamos estudiando la historia de Navidad. Dios te está observando. Tú que me estás mirando, Dios te está observando. Dios está estudiándote. ¿Has sido fiel con lo que te ha mandado hacer? ¿Cuán rápido tú respondes? A veces una vez alguien me dijo, chico, le pedí esto al Señor y no me ha contestado. Y yo le dije, a veces no es que Dios no contesta, Dios contesta en el momento. A veces estamos al lado de la desobediencia de alguien que Dios le dijo que hiciera lo que tú pediste para que te supliera la necesidad y la persona lleva 4 meses esperando, orando, a ver si lo hace o no. Eres una persona que está dispuesta a tener sentido de urgencia, a tener sentido de responder con rapidez a lo que Dios te mande. Hay vidas en juego, hay almas en juego. Estamos viviendo unos tiempos que no podemos estar jugando a iglesia. Tenemos que rescatar lo más que podamos para el reino de los cielos. ¿Cómo eres tú cuando Dios te asigna algo? Si eres fiel en algo de nivel bajo, Dios te va a dar algo de más envergadura. Pero si no eres fiel en algo pequeño que te mandó a hacer, ¿cómo quieres que te dé algo de más grande, de más grandeza? Él está esperando por ti a ver cómo tú respondes. Existe una razón por la cual Dios elige o no elige a X o Y persona para hacer algo. ¿En cuál te ubicas tú? ¿En las que Él puede elegir o en las que de momento no? ¿Cuál es tu ritmo con Dios? Y digo cuál es tu ritmo con Dios porque, por ejemplo, cada persona es diferente. A mí Dios me habla con un conocimiento interno, me da testimonio en mi espíritu, me va diciendo cosas a veces mientras estoy hablando, me va susurrando cosas. A mi esposa, por ejemplo, Dios le habla a través de sueños. A uno de mis hijos Dios le habla a través de sueños. A mi abuela Dios le hablaba mucho a través de sueños. Hay otras personas que Dios les habla a través de adoración,
que Dios les habla a través de una palabra, fluye en el don de profecía. ¿Cuál es tu ritmo con Dios? No puedes tratar de correr el ritmo de otro. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es la gracia con la que Dios fluye contigo? Sincronízate con Él, sintonízate con Él, y Él va a poder confiarte más cosas para su gloria y para su honra, para que den más fruto y lleven más fruto. Mañana vamos a hablar sobre el pesebre. Vamos a hablar sobre el concepto de que el niño estaba envuelto en pañales y por qué esto era una señal para los pastores. Y vamos a contestar, ¿fue una noche de paz de verdad? Como dice la canción, noche de paz, Holy Night. Fue una noche holy, eso es cierto, pero it was a peaceful night, fue una noche de paz. Mañana vamos a compartir eso. Te bendigo. Permíteme orar por ti, Padre. Gracias, Señor amado, por aquellos que estuvieron hasta el final. Bendícelos. Que tu gracia, Señor amado, que tu honor, tu favor y tu gracia los alcance, los rodee como un escudo, como dice en el Salmo 5, Señor amado. Que tu presencia los guarde, los bendiga, los proteja en el nombre de Jesús. Que aquellos que tienen, cuando llega la Navidad, se sienten deprimidos, Señor amado, que puedan ver un nuevo ángulo, que puedan ver una nueva oportunidad, que puedan ver la luz que resplandece en los corazones de aquellos que les reciben, Señor. Que te abran un pesebre en sus vidas, en sus corazones, para que tú puedas nacer en ellos, Señor. En el nombre de Jesús los declaro bendecidos y nos vemos mañana. Dale like, ponme tus comentarios, compártelo para que puedas bendecir a otras personas si esto te fue de bendición. Hasta la próxima.